buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Lléname, lléname, Señor. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar ante ti, Señor. Hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Lléname, 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 luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, eres mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo
amados hermanos. ¿Cómo están, familia del Sembrador? Nuevamente muy contentos de estar con ustedes. Bueno, como los saludamos el día viernes por el Día del Trabajador, también queremos saludarlos especialmente a todos ustedes que trabajan para el mejor jefe, para aquel que nos provee, nos cuida, está siempre con nosotros, nos llena de su paz, nos llena de su amor, nuestro gran jefe, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Y como siempre les digo, con Cristo somos más que vencedores. Dios los bendiga grandemente. Amén. Sí, muy gozosos de estar con ustedes siempre a través de estas transmisiones. El tema de hoy es realmente muy importante, porque hoy más que nunca en la coyuntura que estamos viviendo, mucha gente se pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Trataremos pues de abordar este tema de la mejor manera con un enfoque bíblico. Así que estén muy atentos. Gracias por seguirnos en las redes. No se olviden de darle un like y también de suscribirse, si así lo quieren, a nuestro canal de YouTube y de seguirnos a través del hashtag La Iglesia No Se Detiene y El Sembrador en Casa. Un gran abrazo desde la distancia. Que Dios me los bendiga. Quizá alguien que nunca ha tenido el privilegio y la oportunidad de leer la Biblia podría pensar que en la palabra de Dios, en la Escritura, solo hay gente llena de fe, llena de valor y de ánimo para servir a Dios o para seguir sus mandatos. Pero vemos que no es así. También hay de aquellos hombres y mujeres que fueron instrumentos de Dios, que a pesar de sus debilidades, Dios los usó, pero fueron gente que experimentó temor, que experimentó dudas, que experimentó incertidumbre. Podemos ver entonces de que esta gente confió a pesar de todo en un Dios que ellos creyeron que siempre estaba allí. El pueblo de Dios en Egipto, cuando Moisés va y los saca y les dice, Dios me ha mandado a que ustedes salgan de aquí de la esclavitud, ni bien, dice la Escritura, el pueblo de Dios había salido de Egipto y comenzaron a dudar de las intenciones de Dios. Qué interesante es ver que inmediatamente cuestionaron la fidelidad de Dios y le dijeron a Moisés, Moisés nos ha sacado para matarnos. Eso fue lo que ellos dijeron. ¿No hay mejores sepulcros en Egipto? Dios no está aquí, ellos dijeron. O sea, ellos no entendieron los planes y los propósitos de Dios. No fue el único. Dice la Biblia que los discípulos que estaban en la barca con Jesús, esto lo hemos hablado muchas veces, Jesús estaba con ellos. Jesús estaba en su barca. Y dice la Biblia que viendo que prácticamente se hundía la barca, ellos fueron y despertaron al Señor y le dijeron, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es decir, Señor, ¿no te importa que muramos? ¿Realmente estás aquí? Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Marta, hermana de Lázaro, de María, cuando Jesús viene, entendiendo que ya Lázaro había muerto, dice la Biblia que ni bien vio a Jesús, ni siquiera lo saludó. Lo primero que Marta le dijo fue, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. En otras palabras,
La recriminación fue directa. Le dijo, tendrías que haber estado aquí. Y no entendió Marta que debía creer y seguir creyendo para que pueda ver la gloria de Dios. Entendemos que fue así. Lázaro finalmente resucitó. El salmista decía, fueron mis lágrimas, mi pan, día y noche. Y mientras los demás dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué pregunta? Y es el propio salmista que encuentra la respuesta y él dice, esperaré en Dios, porque aún he de alabarle. Por eso dice la Biblia, os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Jesús no fue la excepción. Jesús en la cruz, segundos antes de morir, en hebreo, él dice y clama, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Algunos no comprenden esto, pero Jesús estaba citando el Salmo 22. Es exactamente lo mismo que dice el Salmo 22. Y algunos no entienden qué pasó ahí. Es que Jesús, entendemos que cargó el pecado de la humanidad sobre sí. Y esa humanidad, totalmente, el Hijo del Hombre, debía pues sufrir la separación real, verdadera, de Dios su Padre, algo que él nunca había experimentado. El común denominador es que en cada circunstancia Dios siempre ha determinado un plan y ha escondido un propósito. Y debemos entenderlo. En cada una de nuestras adversidades y situaciones difíciles que nos toca enfrentar, debemos de tratar de descubrir cuál es el plan de Dios. ¿Qué propósito tiene Dios en todo esto? La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Lo crees? Sin duda vivimos tiempos excepcionales, difíciles, tiempos sin precedentes en la historia de la humanidad. Este coronavirus nos ha hecho recordar que Dios es Dios, que Dios es soberano y que nosotros somos frágiles. No somos dioses como quizás solíamos pensar, que todos somos iguales, que orar, que dirigirnos a Dios es indispensable, que en la palabra de Dios podemos encontrar hermosas promesas. Su palabra es su garantía, que la familia es un gran tesoro y que el congregarse es un privilegio que algunos quizás no supieron valorar en su momento. Pero creo que la pregunta cae de madura. ¿Dónde está Dios en un mundo que sufre? Repito, ¿dónde? ¿Dónde está Dios en un mundo que sufre? En Juan capítulo 3, versículo 16, versículo muy conocido, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué interesante. Es un versículo sumamente básico, de los primeros que uno se aprende en la Biblia.
Y aquí, sin duda, se encuentra la evidencia más grande, no solo del amor de Dios, escúchame bien, sino de su solidaridad. Repito, no solo del amor de Dios, sino de su solidaridad con el sufrimiento del hombre por causa del pecado. Dios va a la raíz de todos los males y sufrimientos del hombre. ¿Cuál es la raíz? El pecado. Sí, el pecado. Y Dios le da la solución, enviando a su Hijo a morir. Repito, enviando a su unigénito a morir. La pregunta es, ¿qué clase de Dios indolente? ¿Qué clase de Dios insensible y ausente hace esto? Cuando nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en este coronavirus? ¿Dónde está Dios en tanta lamentación, tristeza, desesperanza y muerte? ¿Dónde está Dios? Es allí donde está Dios. Algunos se preguntan, si Dios me ama, ¿por qué existe el coronavirus? ¿Qué pregunta? La palabra virus produce terror hoy en día. Pero escúchenme, te sorprenderías que existen solo 21 tipos de virus que producen enfermedades en nuestro cuerpo. Y esto no es nada, absolutamente nada, frente a 100 millones de virus que existen en la Tierra. La mayoría de los virus son vitales para nuestra existencia. No nos aterroricemos por la palabra virus. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8, también un versículo sumamente conocido. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí, escúchenme por favor, el amor de Dios se torna mucho más incomprensible. Sobre todo por el objeto de su amor. El objeto de su amor es totalmente inmerecedor de ese sacrificio. El hombre en su naturaleza caída, el hombre pecador. Los héroes piensan que es justo sacrificarse, inmolarse, exponer sus propias vidas por otros, siempre y cuando lo merezcan. Dios no es un héroe. Dios no es simplemente un héroe. Es infinitamente más, mucho más. Jesús murió para que los pecadores pudieran salvarse. Pero ojo, repito, Jesús murió para salvar a pecadores que no merecían ser salvados. No merecían ser salvados. Ahora yo pregunto, sabiendo esto, conociendo de antemano estos versículos que acabo de citar, muy conocidos, pregunto, ¿es posible acusar a Dios de ser indiferente frente al dolor de las personas? ¿Es posible? Si pensamos que sí, si creemos que sí, es muy probable que no conozcamos al Dios de la Biblia. El sufrimiento está íntimamente ligado con la condición espiritual de este mundo.
lo que llamamos naturaleza caída. Amados, entendamos esto. Dios creó este mundo sin sufrimiento, sin dolor, sin tristezas, sin muerte, sin enfermedad. Pero a causa del pecado, vuelvo a hablar del pecado, aunque a algunos no les guste, el solo hecho de estar en este mundo nos expone a diversos sufrimientos. En mi caso, por ejemplo, uno de los sufrimientos más terribles que me ha tocado vivir es perder a mis dos padres. Pero es terrible. Pero estamos expuestos a eso. Pero alguien me dirá, pero pastor, eso es algo natural. Sí, claro. Pero nunca nadie está pensando eso. Nunca nadie está preparado para eso. Nunca. Que el hombre sufriera, escúchenme bien, nunca fue el plan original de Dios. Nunca. Fue la desobediencia a causa del pecado que trajo la enfermedad y muerte. Nunca olvidemos que Dios es el único juez del universo y que Él es el único que actúa con justicia absoluta. No podemos juzgar a Dios. Yo sé que viendo los sufrimientos e injusticias de este mundo, muchos se sienten tentados a sentar en el banquillo de los acusados a Dios y acusarlo de insensible, de indolente, de incapaz, inclusive de inconfiable. Ellos dicen, si Dios, esto lo he leído varias veces, si Dios es omnipotente, es decir, todopoderoso, y permite el sufrimiento, entonces no debe ser benevolente. Es decir, si Dios es todopoderoso y permite el sufrimiento, no debe ser bondadoso. A eso llegan como conclusión algunos. O también dicen que Dios es posible que de repente sea bueno, sea benevolente, pero como permite el sufrimiento, es posible que no sea del todopoderoso. Interesante. Si Dios es amor, dicen, y permite todo este sufrimiento, entonces no es omnipotente. Y concluyen, dicen, ya que el sufrimiento es algo real, entonces no podemos asegurar de que Dios sea completamente omnipotente y a la vez benevolente. O es una o es otra, dicen. Y yo me pregunto, ¿no tendrían por qué colisionar esos atributos en Dios? Dios es completamente omnipotente y completamente benevolente. Dios es completamente todopoderoso y también completamente bondadoso. Para algunos esto les resulta difícil creer. Algunos piensan, aun cuando fuera todopoderoso y bondadoso, no es un Dios confiable. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Vengo prácticamente 33 años sirviendo a Dios. 33 años de mi vida. Voy a cumplir dentro de algunos días 59 años. 33 años caminando de la mano de Dios. Y no me cabe la menor duda, y quiero repetirlo, que Dios es todopoderoso, completamente bondadoso y que podemos confiar en Él. Podemos confiar en Él.
La pregunta que se hacen incrédulos y también creyentes es: si Dios es todopoderoso, si Dios es bondadoso y confiable, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué la gente buena sufre? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? O peor aún, ¿por qué a la gente mala le pasan cosas buenas? Bueno, son muy buenas preguntas. Yo te invito a que leas, no lo vamos a hacer ahora por un asunto de tiempo, pero si quieres una respuesta certera, una respuesta de fe, te invito a que leas el Salmo 73. Hallarás las respuestas que estás esperando. Pero claro, la pregunta sigue vigente: ¿y dónde está Dios? Es probable que a estas alturas conozcas a alguien infectado por el coronavirus, o que haya muerto por esta enfermedad. Es más, es probable que inclusive tú hayas dado positivo y estés batallando con esta enfermedad. Y te preguntas, ¿dónde está Dios? Es posible que te generen temores y dudas las noticias que dicen que niños mueren, jóvenes también, no solamente adultos. ¿Es posible todo eso? Esto parece sacado de una ficción, pero es real. Y te estás preguntando, ¿dónde está Dios? Estadios vacíos, iglesias vacías, centros comerciales vacíos, estantes de supermercados vacíos y los hospitales llenos, saturados y rebalsando de enfermos. Hemos visto muertos en la calle siendo quemados y te estás preguntando, ¿dónde está Dios? La gente teme por su salud emocional, física, por su trabajo, por su negocio, por sus empresas, por sus familias. Existe una incertidumbre generalizada respecto al tema económico en el mundo, no solamente en países como el nuestro, sino en las grandes potencias, países grandes y pequeños, y nos seguimos preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios al respecto? A ver, todos conocemos al evangelista, o hemos oído hablar del evangelista Billy Graham. Su hija, Ann Graham, hija de este tremendo hombre de Dios, en una entrevista cuando le preguntaron, estamos hablando de algo que pasó hace 19 años, casi 19 años, cuando le preguntaron cómo pudo Dios permitir que sucediera esto respecto al atentado terrorista del 11 de septiembre del año 2001, seguramente algunos de ustedes lo recordarán, donde cayeron 2 torres llamadas Gemelas en Nueva York y murieron casi 3.000 personas. Se habla mucho de que murieron casi 3.000 personas, pero muchos olvidan que se salvaron 16.000 personas que se encontraban en las zonas de impacto en aquel momento, en el momento de los ataques. Cuando le preguntaron a esta hermana, hija de Billy Graham, Ann Graham, le dijeron, ¿dónde estuvo Dios cuando ocurrió todo esto? Ella respondió lo siguiente, y quisiera ser textual y leerlo. Ella dijo, al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste y conmovido por el suceso. Pero durante años le hemos estado diciendo a Dios que salga de nuestras vidas.
que salga de las escuelas, que salga del gobierno, que salga de todo aquello que tenga que ver con nosotros. Y siendo Dios quien es, un caballero, Dios salió. Creo que Él se ha retirado tranquilamente de la vida de mucha gente en el mundo. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición, decía ella, y su protección cuando le hemos exigido a Dios que nos deje solos? Ella continuaba en su respuesta y decía: creo que todo comenzó cuando Madeleine Murray, activista atea, se quejó de que no quería que se rezara, que se orara, que se elevara plegaria hacia Dios en las escuelas, y dijimos, está bien. Ella fue asesinada en el año 1995. De manera oculta y disimulada le hemos dicho a iniciativas contrarias a Dios, todo está bien. Cuando alguien dijo que mejor no se leyera la Biblia en las escuelas, la Biblia dice: no matarás, no mentirás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijimos, está bien. Estoy haciendo referencia a la respuesta que ella dijo. Continuó. Cuando el doctor Benjamin Spock dijo que no debíamos pegarle a nuestros hijos cuando se portaran mal, porque dañaríamos, truncaríamos la personalidad de ellos y podríamos lastimar su autoestima, dijimos, está bien. Cuando alguien dijo que los maestros y directores de los colegios no deberían disciplinar a sus hijos cuando se portaran mal, dijimos, está bien. Cuando alguien dijo también que los muchachos siempre van a ser muchachos y de todos modos lo van a hacer, démosle a nuestros hijos todos los condones que quieran para que puedan divertirse al máximo, y no tenemos que decirle a sus padres que se los dimos en la escuela, y dejemos que nuestras hijas aborten si quieren, y ni siquiera tienen que decírselo a sus padres. También dijimos, todo está bien. Cuando algunos de nuestros principales dirigentes públicos dijeron que no importa lo que hacemos en privado mientras cumplamos con nuestro trabajo, estuvimos de acuerdo con ellos y dijimos, no me importa lo que alguien haga en su vida privada mientras yo tenga trabajo y mi economía ande bien. Cuando alguien dijo, vamos a imprimir revistas con fotografías con mujeres desnudas y decir que esto es una apreciación sana y realista de la belleza del cuerpo femenino, y luego alguien bajó esa premisa, publicó fotografías de niños desnudos, llevándolos aún más allá para colocarlos en internet, y dijimos, bueno, que ellos tienen derecho a la libertad de expresión. Entonces dijimos, todo está bien. Cuando la industria de las diversiones dijo, hagamos shows de televisión y películas que promuevan lo profano, la violencia, el sexo ilícito, grabemos música que estimule violaciones, drogas, suicidios, temas satánicos, y dijimos, simplemente es diversión, no tiene efectos negativos, de todos modos nadie lo va a tomar en serio, así que adelante. Dijimos, todo está bien. Ahora nos preguntamos, ¿por qué nuestros niños no tienen conciencia? ¿Por qué no saben distinguir entre el bien y el mal? ¿Y por qué no les preocupa matar a desconocidos, a sus compañeros de escuela, o suicidarse ellos mismos? La respuesta creo que cae de madura. Probablemente la respuesta está en que cosechamos todo aquello que sembramos. Y hemos sembrado ausencia de Dios.
Ahí terminó la entrevista. Amigos, hermanos, reflexionemos de manera coherente. Es ilógico pensar que el Dios que ama al punto de dar a su Hijo para salvarnos, mate o permita que mueran quienes precisamente Él quiere salvar. Es ilógico, es inconsistente, es absurdo. Ezequiel capítulo 18, verso 32. El Señor dice a través del profeta: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Esa es la propuesta. Esa es la propuesta, mis amados. Dios no mata a la gente ni permite que mueran. Estas son solo consecuencias, escuchen bien, de un mundo sin Dios. De un mundo en donde la mayoría le ha cerrado su corazón a Jesucristo. De un mundo que le ha dado la espalda a Dios. Es lamentable, sí, pero en muchos casos nuestros pecados han hecho de Dios un simple espectador. Pero muchos se preguntan, ¿está allí Dios? ¿Está allí Dios? John Lennox, escritor contemporáneo, inglés, matemático él, hombre de Dios, clasifica los sufrimientos desde dos perspectivas. Él dice que existe un mal natural y un mal moral. El mal natural tiene que ver con sufrimientos ligados a enfermedades, a desastres naturales, terremotos, tsunamis, cosas por la que los humanos no son responsables, por lo menos de manera directa. Pero también para él dice, el mal moral existe. ¿Cuál es el mal moral? Bueno, tiene que ver con el hombre. Tiene que ver con los sufrimientos que vienen por la maldad propia de los seres humanos, es decir, odio, terror, asesinatos, violencia, violaciones, abuso, etcétera, etcétera, etcétera. Mal natural y mal moral. Pero a eso tenemos que añadir la enseñanza cristiana. El enfoque cristiano es que no todos, escuchen bien, no todos los desastres o enfermedades son un juicio de Dios directamente. Algunos sí lo son. Pero hay que tener mucho cuidado con interpretar el sufrimiento como un castigo divino. No es así necesariamente. Y la Biblia lo señala. Dice la Biblia que al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versos 2 y 3. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nos hemos estado preguntando todo el tiempo, ¿dónde está Dios? Pero Dios también tiene una pregunta. Es más, Él preguntó primero. En Génesis capítulo 3, versículo 9, Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Quizás la pregunta lógica hubiera sido: ¿qué has hecho? Pero no fue esa la pregunta. La pregunta fue: ¿en qué posición te encuentras?
Mírate, ¿dónde estás ahora? ¿Dónde estás tú?, le preguntó al primer hombre. Y te hace Dios también la pregunta a ti: ¿dónde estás? ¿En qué circunstancia estás? En este momento, en este aislamiento, ¿te ha servido para hacer cosas que Dios quería que hagas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú?, te dice el Señor. Si puedes responder a esa pregunta, entonces Dios te dirá también dónde está. Vamos a citar varios versículos. ¿Quieres saber dónde está Dios? Vamos a Deuteronomio capítulo 31, verso 8. Y dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. ¿Qué te parece esa respuesta? Dios está contigo si tú estás con Él. Vamos a otro versículo, Isaías capítulo 43, versículo 1 en su segunda parte al 2 y luego el verso 7. Dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 41, verso 10. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. Es lo que Dios nos está diciendo en esta circunstancia, en este momento. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? No temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Qué palabra! En cada uno de estos versículos hemos visto la fidelidad de Dios. Dios está contigo, si es que tú estás con Él. No espero que el mundo cambie para bien después de todo esto. Pero espero que hayan personas que después de haber enfrentado el sufrimiento, vuelvan sus ojos a Dios. Realmente lo creo. C.S. Lewis dijo lo siguiente, escuchen bien: podemos ignorar incluso el placer, pero el dolor insiste en que le prestemos atención. Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla a nuestra conciencia, pero nos grita en nuestro dolor. Este es su megáfono para despertar a un mundo sordo: el sufrimiento, el dolor. Este es su megáfono para que el mundo vuelva, para que tú vuelvas, para que usted vuelva sus ojos a Dios. El sufrimiento. ¿Dónde está Dios? Puede estar dentro o fuera de tu vida. Tú eliges. Apocalipsis capítulo 3, versículos 20 al 21 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Tú decides. Dios puede estar dentro de ti o fuera de tu vida. Es tu elección. Hace algunos días leí una historia que me conmovió profundamente y tiene que ver con un hombre anciano. Es de Italia esta historia, ¿no? Un hombre que tiene 93 años, es una historia verídica, al cual se le pidió en el hospital que pagara el precio del respirador que le había dado, ¿no? Que él había utilizado por un día. El viejito lloró. Y lloró mucho. Se le acercaron los médicos para consolarlo y le dijeron que no llorara por la factura. A lo que el viejito respondió algo que los doctores se quedaron impresionados. Él dijo: no lloro por el dinero que tengo que pagar. Puedo pagarlo. Lloro, dijo él, porque he estado respirando aire de Dios durante 93 años y nunca pagué por ello. Solo se necesita 500 euros por día para usar un respirador, para usar un ventilador mecánico. ¿Sabes cuánto le debo a Dios? Él preguntaba a los doctores: dígame cuánto le debo a Dios por el aire que me ha dado, por el oxígeno que me ha dado durante toda mi vida. Nunca se lo he agradecido antes. Cuando respiramos, escúcheme bien, libremente y sin dolor, sin enfermedad, nadie toma en serio el aire. Solo cuando vamos a un hospital valoramos el oxígeno, aunque sea con un respirador artificial. Cuando perdemos las cosas es cuando recién las valoramos. ¿Cuánto estimas tu vida? Hoy menos que nunca, la mayoría de personas confiamos en las estadísticas. Pero quiero darte una estadística universal de todos los tiempos, desde que el hombre pisó esta tierra. ¿Quieres saberla? De 10, mueren 10. De 100, mueren 100. De 1000, mueren 1000. La pregunta es: ¿estás listo para enfrentar la muerte? Repito, ¿estás listo para enfrentar la muerte? Empieza por enfrentar la vida de la mano de Jesucristo. Oremos. Inclina tu rostro. Si hoy quieres entregarle tu corazón a Cristo, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados y hoy, habiendo escuchado tu palabra, me arrepiento de mis pecados y te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres en mí y me cambies. Hagas de mí una nueva criatura. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador y creo que tú resucitaste de los muertos para darme vida nueva, vida abundante y vida eterna. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amigos, hermanos, por haberme acompañado este domingo. Que Dios los bendiga y será conmigo hasta la próxima semana. Hasta pronto. Hola, ¿estás listo para ver nuestros anuncios? Acompáñame. Si deseas recibir nuestros anuncios en tu celular, es súper fácil. Paso número 1. Agrega este número que está en pantalla como César el Sembrador.
Paso número 2. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido. Y listo. ¿Cómo puedo ver el servicio online? Búscanos en YouTube y en Facebook como CC El Sembrador. Ahí encontrarás el estreno del servicio dominical. Atención, este anuncio es solo para adolescentes. Si tienes 12 y 13 años, la Célula Junior te espera todos los domingos por las tardes a través de la aplicación Meet. Células de crecimiento. La iglesia no para y las células tampoco. Todas las células se están realizando de manera virtual. Si todavía no participas en una, escríbenos al interno para ayudarte. Gracias por ver nuestro servicio online. Dios te bendiga.